Parte de los obstáculos que han sido mencionados por el ministro de Energía en esta central hidroeléctrica eran millonarias glosas que en el caso de la central sopladora bordeaban los 300 millones de dólares. Damos la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio, asambleísta elegido, quien comenzará a actuar en 11 días ya en la Asamblea Nacional y es parte del portal Periodismo de Investigación. Le damos la bienvenida, licenciado Villavicencio. Quisiéramos conocer su punto de vista y sus observaciones con respecto a este proyecto, la central sopladora, que ha sido por fin objeto de una recepción definitiva del gobierno nacional. No se lo hizo por este periodo de 5 años porque enfrentaba una serie de problemas, de irregularidades, de omisiones en su construcción que generaron millonarias glosas que también debieron ser resueltas antes de que el gobierno pueda receptar finalmente esta obra. Su opinión y observaciones al respecto. Nuevamente un saludo a todos los amigos de la radio y a ustedes por permitirme esta participación. Bueno, sí, en las últimas horas le he pedido al presidente electo Guillermo Lasso poner atención a este procedimiento sospechoso a última hora del gobierno de Lenín Moreno a través de las autoridades del sector de energía. En particular, como usted ha señalado en la introducción, esta sorprendente y súbita recepción definitiva de 2 mega obras construidas durante el Correato con financiamiento y la construcción a cargo de empresas chinas. El caso de Sopladora, el consorcio GESUBA, empresa china, y Fopeca, empresa ecuatoriana, y en el caso de Minas San Francisco, a cargo de la empresa china Harbin. Estamos hablando de las mayores centrales hidroeléctricas del país. Lo sorprendente que he mencionado a la opinión pública y que hemos levantado ya una investigación antes incluso de posesionarme como legislador, es esta forma, reitero, sorprendente, porque en el caso de Sopladora, como usted ha mencionado claramente, existen varios informes de la Contraloría General del Estado de los años 2018, 2019 y 2020, que concluyeron en sendas glosas en contra del consorcio GESUBA-Fopeca por más de 300 millones de dólares, reitero, en el caso de Sopladora. Estas glosas fueron aplicadas porque la compañía incumplió el contrato. Y aquí viene el punto. El gobierno del presidente Moreno, en un nuevo acto coludido con el contralor Pablo Celi, desvanecieron estas glosas de forma ilegal, provocando un enorme perjuicio al Estado ecuatoriano para garantizar la entrega definitiva de esta obra por parte del consorcio chino-ecuatoriano. Este es un acto ilegal que perjudica al Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque estas fallas establecidas a través de informes de Contraloría no han sido subsanadas hasta la fecha por las compañías contratistas. Lo propio ocurre en el caso del proyecto Minas San Francisco. Tengo información del día de ayer, que hasta ayer seguían la compañía contratista trabajando, ¿sí?, para reparar las graves fallas e incumplimientos del contrato en la construcción de la obra. Sin embargo, ya el gobierno se adelantó a recibir de forma definitiva. ¿Qué es lo que estaba atrás de esto? Obviamente el gobierno no podía recibir las obras si estaban las glosas en firme, y procedieron a desvanecer tanto las glosas en contra de la compañía china GESUBA como en contra de la compañía Harbin y del proyecto Minas San Francisco. Además, atrás de esto, como ustedes saben, los azuayos saben y el país sabe, está el interés de las compañías contratistas de ellas llevarse la operación, porque el objetivo del gobierno del presidente Moreno es entregar la operación de estos 12 proyectos hidroeléctricos a las mismas compañías contratistas que han incumplido con el procedimiento y los contratos. Con respecto a las multas, en este medio de comunicación hemos venido insistiendo sobre los intentos que se hacían en Quito
de desvanecerlas con acciones de equipos de abogados, contrapartes del gobierno y notarías de la capital de la República. Estos actos se vinieron postergando y hasta donde conocemos, licenciado Villavicencio, como usted lo dice, de estas multas glosas que superaban los 300 millones de dólares, luego se lo redujo a 260 millones y se ha terminado cobrando multas de apenas 74 millones de dólares hasta donde conocemos, sin que se hayan subsanado los graves problemas detectados por la Contraloría. También, como usted señala, entendemos que hay un plan del gobierno nacional, un proyecto denominado Cóndor, que pretendería la concesión de sopladora a la misma compañía tan cuestionada, la compañía china Geshuoba. ¿Ha podido usted comprobar estos temas o avanzar en la investigación? Y además, ¿qué grado de participación tendría el Contralor con estos mecanismos de desvanecimiento de glosas que justamente le tienen en problemas por otros casos? Sí, mire, si el país está alarmado por el escándalo del caso Las Torres, el hecho de haber procedido a desvanecer glosas de 13 millones de dólares en el caso de la compañía No Limit, a través del pago de sobornos a toda una red delictiva que va desde la Presidencia de la República, las Secretarías de Asesoría de la Presidencia, el Ministerio de Recursos Naturales y Petroecuador, pues el caso de los proyectos Sopladora y Minas San Francisco es realmente de escándalo. Y lo propio ocurre con Coca-Cola Sinclair. Es decir, yo quiero llamar la atención de la sociedad ecuatoriana y del presidente Guillermo Lasso. Estamos frente a una acción de delincuencia organizada, donde desde el Ejecutivo, de forma coludida con la Contraloría General del Estado y las compañías contratistas, han generado un multimillonario perjuicio al Estado ecuatoriano, desvaneciendo glosas. Son decenas, yo tengo el registro de más de 120 glosas desvanecidas, pero no son glosas pequeñas de $1 millón, son glosas de esta naturaleza. En el caso de Sopladora estamos hablando de 300 millones y no tengo conocimiento, no tengo todavía la información, estoy solicitando esa información de si en efecto la compañía Gesouba, el consorcio, canceló una parte de esas glosas. Hasta la fecha no tengo esa información. Podemos comentarle, licenciado Villavicencio, es que SELEC, paralelamente con esta extraña entrega-recepción, devolvió las garantías contractuales a la compañía china, garantías que podían cubrir el 50% de las glosas que finalmente se les pretendería cobrar. Es decir, antes de cobrar, les devuelven 34 millones de dólares en garantías contractuales, a pesar de informes jurídicos que existían señalando que esto no debía darse. Reiteramos, con esas garantías contractuales de vuelta se podría haber cubierto por lo menos la mitad de las, ya comparando las cantidades, irrisorias multas que quedaron finalmente por este enorme contrato. En efecto, exactamente lo que usted señala, y también acciones penales que estaban en curso, porque el acuerdo es total, es decir, más o menos el mismo modelo Odebrecht, no sé si va quedando claro. Hacen un acuerdo con el gobierno chino. Aquí lo que queda claro es que hubo un acuerdo de Lenín Moreno con el gobierno chino para favorecer a sus compañías contratistas en contra del Estado ecuatoriano. El mismo modelo Odebrecht, donde en un acuerdo coludido entre Rafael Correa y Carlos Polit, levantaron las glosas, les desvanecieron las glosas de Odebrecht por 80 millones para la firma de los contratos y para que Odebrecht pueda volver a reparar la central San Francisco. Aquí es para esta recepción con el objetivo de que las mismas compañías contratistas incumplidas se lleven la operación de los dos proyectos, Sopladora y Minas San Francisco. Nosotros estamos en las próximas horas listos para publicar un importante reportaje, por eso no quisiera adelantar mucha información, pero en efecto aquí lo trascendental es que estamos en un mega acto colusorio entre la Contraloría General del Estado y el gobierno del presidente Moreno para perjudicar al país en centenares de millones de dólares de glosas que han sido desvanecidas. Ayer mismo
pudimos hablar con varios profesionales del proyecto Mina San Francisco y nos confirmaron que las obras incumplidas por la compañía están ahí, y sin embargo ellos se extrañan sobremanera que se haya procedido a la recepción en definitiva. Algo adicional, los propios funcionarios del proyecto Sopladora se negaron a firmar las actas de recepción definitiva. Por eso es que tuvo que intervenir personal ordenado desde Quito para que firme estas actas de recepción definitiva, porque los funcionarios de Sopladora sabían el acto ilegal en el que habrían incurrido. Licenciado Villavicencio, la concesión o el proceso de monetización de Sopladora dependía precisamente del informe de la Contraloría. Ahora el Gobierno Nacional ha recibido ya esta obra. La pregunta es si el presidente electo, Guillermo Lasso, es decir, el nuevo gobierno, podría dar marcha atrás en todo este proceso. Uno de los principales bienes que iba a entrar a monetización era precisamente Sopladora, y lo que se esperaba era la resolución de la Contraloría. Lo que ha ocurrido en estos días quiere decir que el gobierno tendría ya carta abierta para avanzar con este proceso, pero como le decía, la pregunta es, legalmente, ¿es posible que el presidente Guillermo Lasso, luego de una revisión, una investigación, pueda dar marcha atrás en todo este proceso? Sin duda, déjeme decirle, yo antier le he puesto en conocimiento al presidente Guillermo Lasso, le he enviado estos informes de la Contraloría General del Estado, las observaciones que existieron, y también le he alertado del desvanecimiento de las glosas. El presidente electo, Guillermo Lasso, está en toda la facultad de revisar lo actuado ilegalmente por las autoridades energéticas del gobierno de Lenín Moreno. Y algo más, yo le estoy pidiendo formalmente en las próximas horas al Procurador General del Estado que intervenga y que restituya no solo estas glosas, que investigue todas las glosas desvanecidas durante los últimos 14 años y que en representación del Estado ecuatoriano exija la restitución de estas glosas que de forma ilegal fueron desvanecidas para beneficiar a las compañías contratistas. El caso de No Limit, que es un caso donde aparece mediado por el pago de sobornos, confirma de que aquí no es que se hizo gratis este desvanecimiento, como en el caso de Odebrecht quedó confirmado que el contralor Carlos Poli recibió $6 millones a cambio del desvanecimiento de las glosas de casi $80 millones. Con respecto a la concesión de Sopladora, ¿tiene usted información certera, licenciado Villavicencio, sobre si esta se concretará o no? La semana pasada o hace 2 semanas hablábamos con Jorge Huátet, secretario del Gabinete de la Presidencia de la República, y él dijo que no se concesionará Sopladora en el marco de este gobierno, pero conocemos y reiteramos a ciencia cierta que existe un denominado Proyecto Cóndor que tendría la intención de hacerlo. Bueno, sí, independientemente de lo que vaya a pasar con estos dos grandes proyectos, lo primero que tenemos que resolver ahora ya como legisladores y como país es la licitud de los procedimientos para la recepción definitiva de estas dos grandes obras y el desvanecimiento de las glosas. Una vez resuelto eso, pues ya será decisión política del gobierno del presidente Guillermo Lasso cuál va a ser la suerte de los dos proyectos hidroeléctricos. Pero este momento, a mí lo que me corresponde como legislador electo es investigar y fiscalizar el comportamiento, anticipo, doloso de las autoridades del sector eléctrico de haber recibido de forma definitiva estas dos mega obras, desvaneciendo glosas, incumpliendo los contratos, que ese es el tema de fondo. En otro tema que ha sido materia también de denuncia de su parte, licenciado Villavicencio, está la construcción de El Ingreso Sur, una obra necesaria, indispensable, largamente esperada por la ciudad de Cuenca, pues tiene un cuello de botella para el
tránsito vehicular hacia el sur del país, en esta zona, pero es un proyecto que se lo ha venido también, lamentablemente, manejando con muy poca participación de las autoridades, una inadecuada socialización y un proyecto que aparentemente estaría listo, pues se lo ha adjudicado ya a una compañía, además una compañía que ha sido parte también de graves problemas en Ecuador, la compañía Hidalgo, en una relación igualmente bastante sinuosa, bastante tortuosa con la compañía Hidalgo y el gobierno de Lenín Moreno en el año 2017. Paul Granda, entonces ministro de Transportes y Obras Públicas, nombró como viceministro a Aurelio Hidalgo, que ha sido el hilo que inició esta oscura relación que ha terminado ahora con la entrega del ministro de Transportes y Obras Públicas, del ministro Lor, de esta obra a esta compañía. Lo que no conocemos es si más allá de la concesión se ha firmado ya el contrato final que haría esta concesión por 30 años irreversible a pesar de múltiples cuestionamientos que también presenta. Bueno, sí, mire, todos los días tenemos que estar hablando de acciones que caminan al margen del derecho. Y yo quiero decirles a los ciudadanos azuayos que la construcción de esa vía es clave para el desarrollo del sector, pero hay que hacerlo cumpliendo los procedimientos y sin privilegiar a grupos o compañías que son del entorno gubernamental. Queda claro para todos los ecuatorianos, tras la investigación de Arroz Verde que este mismo periodista llevó adelante, que la compañía Hidalgo fue parte de un esquema de corrupción, de pago de sobornos, justamente para beneficiarse con contratos. Es decir, la compañía Hidalgo, en el caso Arroz Verde, se ha confirmado y está sentenciado uno de los ejecutivos de la compañía. O sea, no es que estoy hablando por hablar. Uno de los ejecutivos de Hidalgo está sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho junto al expresidente Rafael Correa, por haber pagado sobornos para alcanzar y obtener contratos. Luego nosotros igual hicimos una nueva investigación donde pudimos establecer que la misma compañía Hidalgo financió parte de la campaña del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass el año 2017. La compañía Hidalgo está involucrada en escándalos de corrupción gravísimos en Perú, Colombia y Panamá. Es decir, se ha ganado el mote de ser la Odebrecht ecuatoriana. Uno de los ejecutivos fue el ministro, viceministro y luego ministro de Transportes y Obras Públicas del gobierno de Moreno. Estos elementos ya configuran un cuadro, sí, antiético e inmoral para haber adjudicado una obra, sí, de un altísimo costo e importancia a esta compañía como es Hidalgo. Frente a su pregunta, debo señalar que al momento no se ha firmado todavía el contrato, pero luego de mi denuncia existen enormes presiones por parte del Ministerio de Transporte para la firma del contrato. Este caso también le he pedido al presidente electo Guillermo Lasso que por favor le ponga atención. Es decir, yo le pido a los azuayos que esperemos unos días, unas semanas, para hacerlo bien. ¿Sí? El país necesita que las cosas cambien. No podemos seguir bajo un esquema de corrupción que ya van por 14 años. Reitero, finalmente, yo conozco, hasta el viernes anterior no se había firmado el contrato, solo está dispuesta la adjudicación, y yo le he pedido al presidente Guillermo Lasso que observe este comportamiento, toda vez que el presidente Moreno le aseguró a los ecuatorianos que no se iban a firmar contratos a última hora.
Se había observado también, licenciado Villavicencio, en este caso que la única empresa que se presentó como contratista para acceder a esta obra fue Hidalgo, y que además obtuvo una calificación de 100 sobre 100 y que esto permitió de alguna manera la adjudicación. Dialogábamos el fin de semana con el subsecretario y él decía que todos los documentos y todo el proceso ha sido publicado y que no hay nada irregular en esta cuestión. ¿Realmente podemos creer que hay temas irregulares, ilegalidades en torno a esta concesión, o más bien es un tema más bien ético, moral, de no poder contar, de que el gobierno no debería contar con empresas que estén involucradas en hechos o hayan estado involucradas en hechos ilícitos? Mire, le voy a decir algo que ya escapa del esquema del procedimiento. Desde que Hidalgo prácticamente ha manejado el Ministerio del Transporte y ha financiado las campañas electorales de los dos gobiernos, muy pocas compañías contratistas que no sean parte del esquema de sobornos quieren participar en los procesos de licitación porque saben que van a perder. Yo he conversado con varias compañías, con varios ejecutivos de compañías, y esa es la respuesta. Mira, nosotros no sacamos nada participando en estos procesos y sabemos que ya todo viene direccionado. Y en este caso, viene direccionado desde hace algunos años. Es decir, la decisión o el comportamiento de las otras compañías constructoras prácticamente es no participar cuando ya saben de antemano que todo está asegurado y dirigido para beneficiar a la compañía que ha financiado las campañas de Rafael Correa y Lenín Moreno. Hay una verdadera cadena allí que posibilita esta situación de conflicto de intereses. Le había mencionado y mencionábamos para el público que en el 2017, cuando Paul Granda fue designado ministro de Transporte, designó a su vez a Aurelio Hidalgo como viceministro. Luego Aurelio Hidalgo llegó a ocupar el ministerio. Gabriel Martínez fue posteriormente nombrado ministro en reemplazo de Aurelio Hidalgo, y a su vez Gabriel Martínez autoriza a Marcelo Lor Sojos para que en nombre del Ministerio de Transportes y Obras Públicas suscriba los actos administrativos concernientes a esta concesión. Y el 8 de marzo del 2021, es decir, recientemente, Marcelo Lor finalmente es designado ministro de Transportes y Obras Públicas y es quien pretende culminar con este contrato de concesión. Temas frescos que deberían ser investigados y que requieren de una acción oportuna, licenciado Villavicencio, que ojalá ya en su función como asambleísta pueda hacer algo para permitir que las cosas se hagan de una mejor manera, con mayor transparencia, con mayor participación y sobre todo sin estas situaciones de conflictos de intereses. Sin duda, o sea, imagínense, no voy a tener tiempo para dormir, porque está la cantidad de casos de corrupción, sí, sobre mal manejo de los fondos públicos, procedimientos ilegales, pero ese es mi trabajo, esa es mi obligación ahora. Yo les agradezco muchísimo a la gente que está facilitando información de eso. Se trata de tener una ciudadanía activa, que sea parte de este proceso de lucha contra la corrupción. No estamos, reitero aquí a los usuarios, no estamos en contra de que se construyan estas obras postergadas, todo lo contrario. Pero nosotros requerimos que se hagan bien, porque ¿qué es lo que pasa después? No se trata de adjudicar y que empiece el movimiento de tierras, eso pasa facilito. Después, las consecuencias de haber adjudicado una obra a una empresa que no ha cumplido, que tiene glosas, porque también ese es el otro elemento que nos falta precisar aquí, que se habrían eliminado glosas por $23 millones a la compañía Hidalgo como requisito para la firma de este contrato, porque ustedes saben que no sé, ninguna compañía que está glosada puede firmar un contrato o cobrar facturas. Es decir, estamos otra vez frente al mismo esquema de delincuencia organizada que la fiscal está investigando en el caso No Límite. Eso tiene que investigarse, lo voy a investigar y le he pedido a la Contraloría General del Estado, la flamante Contralora, que responda y remita la información
sobre las glosas desvanecidas para beneficiar al consorcio, a la compañía Hidalgo. Bien, le agradecemos, licenciado Villavicencio. Y en realidad es muy importante que el nuevo gobierno, tanto en el legislativo como el ejecutivo, revisen este contrato que tiene que realizarse, que es indispensable para la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay, también para la provincia de El Cañar, pero que tiene que hacérselo bien. Es importantísimo que se conforme una comisión técnica con participación local de aquí de las provincias australes para que analicen y revisen todo el proyecto con ya la coordinación del nuevo gobierno, empezando con la revisión desde la formulación de estudios y todo este oscuro proceso de concesión. Gracias nuevamente, licenciado Villavicencio. A usted y siempre a la orden. Las 7:57. Han escuchado al legislador que comenzará a actuar ya en la Asamblea, el licenciado Fernando Villavicencio.